Líderes, pido disculpas porque Mariel, no atiende. nos complicó un poquito hoy, pero ya estamos por acá, gracias a Dios. Vamos a ir mostrando el contenido que tenemos para hoy. Perfecto. Entonces, desde el día de hoy se nos habilitó la unidad 3 y 4, que son las unidades que debemos ver esta semana. No sé si hay alguna duda sobre los puntos vistos la semana pasada en base a lo que es la tabla, gráfico dinámico y el formato como tabla tradicional. Necesito que todos me escuchen y hagan lo que les digo desde ahora. Todo en orden. Sí, maestro. Ay, perdón. Adelante. No, le decía que sí, que todo en orden. Excelente. Entonces, si surge alguna duda, empezamos el proceso de evaluación. Entonces, es importante que las personas que todavía no han concluido con las entregas de dichas unidades hagan la entrega a la mayor brevedad posible. Ya veo que hay algunos que han hecho entrega adicional a las que ya había evaluado, por lo que voy a estar evaluando esas entregas próximamente. Los demás que tengan pendiente entregas todavía están a tiempo, pueden hacerlo en el momento que lo entiendan oportuno, dentro de esta semana, por favor. Bien. Entonces, líderes, ¿qué vamos a ver? En la unidad 3 vamos a trabajar la parte de consolidación de datos, específicamente el origen de diferentes lugares de los datos, cómo nosotros consolidarlos, cómo nosotros poder aquí ir haciendo uniones de datos de diferente origen, y básicamente es lo que andamos buscando. En la guía como tal, tenemos que vamos a trabajar con la parte de consolidación de datos, la parte de Microsoft Query y la importación de archivos de texto en Excel, lo que son utilizando los famosos delimitadores. En la guía van a encontrar todas las informaciones en base a la parte teórica, material didáctico que les va a ir guiando paso a paso en el proceso. En este escenario se muestran 3 libros con informaciones similares, perdón, dentro de un mismo libro, 3 hojas que tienen información similar, y queremos, en este caso, hacer lo que es el consolidado de estas informaciones y colocarlos en una sola hoja sin que se repitan las informaciones. Bien, informaciones, por ejemplo, como el nombre de la ciudad, entre otros. Entonces, es parte de la opción consolidar que vamos a estar viendo un ratito. Más o menos de esta forma va a quedar, en donde teníamos acá, en cada hoja del libro, informaciones similares. Pues, al concluirla, se va a ver de esta forma, en donde, por ejemplo, en el caso de San Francisco, que no tuvo venta ni en abril ni en enero, pero sí tuvo ventas en febrero, se vería de esta manera. Si hacemos lo mismo de la consolidación de datos de varios libros en esta ocasión, utilizando la herramienta Microsoft Query, hay diferentes herramientas para nosotros importar información, y es parte de lo que queremos mostrar el día de hoy, que hay un sinnúmero de herramientas que nos permiten a nosotros utilizar reportes e informaciones que hayan sido generados incluso desde otro sistema. Entonces, Excel la puede tomar y trabajar en base a eso. Bien, este es el proceso, paso a paso, que vamos a estar viendo. Y por último, vamos a estar viendo la parte de importación de archivo de texto, que es esta que tenemos por acá. No, un poquito más para abajo. Aquí está. Este en el cual tenemos datos con delimitadores, como estos que están acá. Los delimitadores son separadores que separan una columna de otra dentro de una data plana. Cuando hablamos de una data plana, estamos hablando de un archivo de texto que contiene informaciones que están tabuladas y utilizan diferentes delimitadores para hacer la separación de columnas.
En este escenario se está utilizando un punto y coma, puede ser la I comercial y así sucesivamente, dependiendo de cómo el sistema lo maneja. La idea es que al final tengamos un documento ya finalizado, más o menos de esta forma, en el cual ya no tengamos los delimitadores y de esta manera se pueda trabajar en Excel como un formato tabla, ¿no? Básicamente es la guía, les recomiendo que la guarden nuevamente, que es en base a eso que vamos a trabajar. En base al material audiovisual, aquí tenemos diferentes informaciones también muy interesantes, pues les comparto acá un audiovisual pregrabado de cómo realizar cada una de las funciones. Pueden que hayan ligeros cambios quizás en las versiones de Office que tengan en la actualidad. No es tampoco que es muy hacia atrás. La mayoría de las funciones son muy similares. Quizás cambien un poquito aquí en la parte de la importación de los archivos, que vamos a mostrarlo un poco más adelante. Y si se fijan, en esta unidad tenemos tres actividades en base a las tres audiovisuales y en base a los tres contenidos que hemos visto en las guías. Y la idea es que ustedes vayan descargando estas actividades para luego irlas realizando. Junto con las actividades van a tener aquí un material de apoyo que deben descargar, ¿bien? Que es las herramientas, los archivos de ejemplo que vamos a utilizar. Por ejemplo, el archivo de precios y productos, les recomiendo que lo descarguen en la carpeta del escritorio. Cuando lo descarguen en la carpeta del escritorio, lo van a guardar en una carpeta que se llame, por ejemplo, ejemplo query. Y ahí dentro van a guardar esos dos archivos. Bien. Si desean guardar el de datos de ejemplo, también lo pueden guardar ahí. Lo que no les recomiendo es lo siguiente. Por ejemplo, si ustedes se fijan dentro de ejemplo query, yo tengo diferentes carpetas aquí dentro. Y luego aquí tengo los archivos. No les recomiendo esta parte porque a veces la herramienta de Microsoft Query no detecta los archivos en cierta profundidad de carpetas. Entonces, por eso lo he recomendado que esté lo más cercano al escritorio o a descargas o a documentos. Ustedes van a crear una carpeta y lo van a colocar. Entonces, el datos de ejemplo, como es un archivo plano, es un archivo de texto plano, si usted le da un clic, él va a abrir en el navegador. De esta manera se altera la información, pues hay algunos caracteres que el navegador no lo identifica. Y si ustedes se fijan, aquí se visualiza como error. Bien. La forma correcta de descargar este archivo de ejemplo es haciendo clic derecho sobre él y una vez les aparece la opción, el menú, este menú, usted va a seleccionar la opción guardar enlace con. Cuando presiona aquí guardar enlace con, él le va a pedir el nombre del documento que usted quiera colocar y la carpeta donde lo quiera guardar. Ya que usted presiona guardar y ese documento se va a guardar en la carpeta que usted le indicó previamente. Bien, hasta este punto, ¿alguna duda o aclaración? Perfecto. Si voy muy rápido, me dejan saber, por favor, que a veces me emociona un poquito. Entonces, ya tenemos por acá las actividades que hemos descargado. Tenemos aquí los archivos de prueba. Vamos a ver la primera actividad. En esta primera actividad vamos a hacer la parte de consolidación dentro de un mismo libro en diferentes hojas. Si se fijan, acá les va pidiendo que generen una base de datos. Esta base de datos ustedes la van a generar si ustedes quieren hacer una prueba desde cero. Bien. Para el caso nuestro, no vamos a utilizar, no vamos a, o en el proceso, no vamos a utilizar crear la base de datos desde cero, pues acá le estoy suministrando diferentes datos en diferentes meses en estas hojas de aquí abajo. Ya esa información viene con el ejercicio que ustedes descargan. Eh, los archivos que descargamos para hacer las actividades siguientes, las otras dos, son los que ya vimos previamente. Pero en este escenario ya la información viene acá. Entonces, una vez ya tenemos los datos, vamos a utilizar la función consolidar. Las ventas de los 3 meses en una única hoja. En este caso nos dice hoja 5, asumiendo de que ya aquí tenemos 4 hojas insertadas. Lo cierto aquí es que insertamos una hoja adicional y en base a esa trabajamos.
Bien, entonces, estando ubicados acá, vamos a ir al menú datos. Y en el menú datos, en herramientas de datos, ¿se acuerdan que en Excel intermedio vimos la parte de validación de datos? Entonces, aquí vamos a ver la opción de consolidar, esta que está aquí arriba. Yo presiono esa opción, consolidar, me aparece este cuadro a través del cual yo puedo hacer una referencia de cuáles son esas hojas que yo quiero consolidar. Por ejemplo, vengo aquí a la hoja Julio, selecciono mis datos, miren aquí la referencia que él tomó, el nombre de la hoja y el rango de datos donde están esos datos que yo seleccioné. Aquí presiono agregar. Puedo ir luego a agosto y hacer el mismo proceso. Creo que aquí hubo un error porque no la identifiqué desde el inicio. Vamos nuevamente. Ahora sí. Vamos a agosto. Agrego y ahora vamos a septiembre. Y agregamos también. Entonces, la idea es que en base a estas informaciones se va a devolver el valor consolidado a hoja 1. Aquí yo puedo decidir si quiero que se muestre la fila superior, que en este caso es países y el mes al cual corresponde la información. Y la columna de la izquierda, que en este caso son estos datos de aquí debajo. Le digo aceptar y ya podemos visualizar que acá tenemos los datos por país, por meses. A simple vista se ve como algo sencillo, pero el simple hecho de yo identificar visualmente que en este mes de julio, República Dominicana hizo esto, que en el mes de agosto, si está en la misma posición, si corre con la suerte de que esté en la misma posición, pues en escenarios distintos puede que esté en otra posición más abajo. E igual por acá. Bien, cuando se dan estos escenarios, si lo tengo que hacer manual, es un trabajo muy, muy complejo y puede tender a cometer errores humanos, como es algo normal. Bien, entonces básicamente lo que hace la función consolidar es que valida que este valor en qué posición está acá y cuando lo encuentre, entonces pasa ese dato hacia la hoja que está creando. Bien. Entonces, de esa manera podemos nosotros consolidar datos que están en diferentes hojas que tienen un factor común, como los nombres de los países, y en base a eso, entonces, que Excel haga el resto. Bien. Entonces, esa actividad la tienen que guardar y la van a colocar en la actividad 1 de la unidad 3, que es esta que está acá. Ya para la actividad 2, en la actividad 2 vamos a ver la herramienta de Microsoft Query y ya empezamos a ver las opciones de importación de datos. Y básicamente se les pide que descarguen los libros para este ejercicio que son productos y precios. Vamos a ver previamente esa información para que ustedes vean de qué estamos hablando. A ustedes pueden hacerle la situación más adelante, o seguro se les ha presentado ya, en la que necesitan generar un reporte. Pero ese reporte va a ser determinante quizás para un proyecto nuevo que no existía anteriormente en la empresa. Y al ser algo totalmente nuevo, quizás no hay un reporte que me genere información relacionada al tipo de producto o de clientes al cual yo quiero dirigirme. Entonces, me acerco al departamento de tecnología y me dicen, bueno, mira, realmente yo no tengo ese reporte tal cual como lo está especificando, porque es algo personalizado, pero yo tengo uno, dos o tres reportes con los cuales entiendo puedes unificarlos y en base a eso tener un resultado muy cercano a lo que andas buscando. O por qué no, lo que andas buscando. Entonces, el departamento de tecnología les suministra a ustedes esos reportes y la idea es que a través de Excel poder unificar esos reportes. Bien, entonces, esa es la idea general. Y teniendo entonces ya por acá nuestro Excel, vamos a hacer ese producto. Entonces, vamos a crear
lo que se llama por acá en Microsoft Query, aquí en esta hoja es donde vamos a colocar la información. Para ello vamos a ir al menú datos y aquí tenemos el área de obtener y transformar datos. Bien, el área de obtener y transformar datos. Aquí yo puedo indicarle qué tipo de datos yo quiero obtener. Hay diferentes tipos de datos. Es importante que vayan más o menos visualizando, aunque quizás no lo utilicen de inmediato, pero sepan qué tipo de datos se pueden importar, desde base de datos, desde programas en la nube, estructurados como JSON y XML, todo esto son diferentes tipos de archivos que se pueden utilizar. Entonces vamos a ir a otras fuentes y aquí tenemos desde Microsoft Query, que es el que vamos a utilizar. Ok, entonces aquí le aparece el asistente, al cual le vamos a indicar que es un libro de Excel que vamos a trabajar. Le decimos aceptar. Aquí me pide la carpeta en donde yo tengo la información. En este caso le voy a decir que está en el escritorio. Y se llama ejemplo de query. Y voy a seleccionar productos. Para que tengan una idea antes de profundizar por acá, básicamente lo que tenemos en esa carpeta es, para que tengan una idea de cómo es la estructura de esos sistemas que usan base de datos, por ejemplo. Este documento este reporte que tiene solamente el nombre del producto y tiene un ID que lo asocia a a las demás bases de datos que tienen o a las demás tablas que tienen información relacionada. Por ejemplo, aquí el código 25061 corresponde al arroz. Esto lo estamos viendo en productos. Pero si vamos al archivo de precios, nos damos cuenta que no va a aparecer el símbolo de arroz, el nombre del arroz, pero sí aparece el número de identificación 25061, al cual está relacionado el arroz, y aquí me indica el precio solamente. Eso se utiliza así en base de datos para que la información no esté junta en una misma tabla y así lograr que a la hora de cargar una información específica no tener que cargarla completa. Y eso hace mucho más rápido el proceso de recopilación de información. Entonces, la idea es generar un único reporte, pues en este escenario también se puede dar el punto de que la información no esté secuencialmente ordenada de arriba hacia abajo, o sea que estén quizás entresaltados y para nosotros identificarlos visualmente va a ser algo quizás más complejo. Entonces la idea es que la herramienta haga el trabajo por nosotros. Entonces vamos a indicarle aquí que es productos. Un punto importante, si en esta etapa de acá, ustedes ya le dan a producto, no les aparece aquí las hojas que tiene ese libro y les da un error de que las tablas no se visualizan, es porque aquí en opciones, estas opciones no están cotejadas. Deben cotejarlas. Si le da el error, le dan a aceptar y luego vienen aquí a opciones y cotejan estas cuatro. Cuando presionen aceptar, entonces él le va a permitir pasar el contenido de la hoja e ir avanzando hacia la siguiente posición. Bien. Si se fijan aquí, yo puedo filtrar qué información yo quiero que se muestre, qué información no quiero que se muestre. Puedo acá inclusive ordenar si lo quiero ascendente o descendente en el orden que yo quiero. Y acá puedo decidir si yo quiero que la información se devuelva a Excel o ver o modificar las consultas de datos. En este escenario, solamente hemos agregado un solo libro. Bien. Entonces no hacemos nada devolviendo el libro a Excel cuando solamente tenemos un solo libro, cuando el mandato nos indica que deben ser los dos. Entonces, ¿qué hacemos? Yo veo los datos y voy a modificar la consulta del query. Le digo finalizar y puedo ver aquí en Microsoft Query, como él me coloca aquí la tabla, y aquí debajo tengo los datos de ese archivo. Bien. Entonces, ya yo estando acá, puedo agregar el segundo archivo, que es el que me va a dar los precios. Entonces aquí yo puedo venir y decirle tabla, agregar tablas. Si se fijan, cuando no he agregado la segunda tabla, aquí la opción de unión no está habilitada, porque ella se habilita solamente cuando hay dos o más tablas para poderle enlazar. Eso es lo que hace la unión, unir varias tablas. Si solamente hay una, ¿con cuál la voy a unir?
no tengo una opción. Entonces aquí le digo agregar. Aquí voy a seleccionar el segundo archivo. Muy importante. Si usted agregó muchos niveles de profundidad donde colocó el archivo, no le va a permitir cambiar esta opción de los libros acá. Por eso hice mucho énfasis al inicio de que es lo importante que es colocarlo en un lugar correcto. Bien, le digo, selecciono este y aquí veo que tengo en una tabla ID de productos y nombre de productos. Y en otra tengo ID de productos y el precio del producto. Ya que está agregada, entonces yo puedo cerrar esto para no agregar más tablas y puedo mover esto aquí arriba, jugar con esto como yo quiera. Es un escenario sencillo. Podemos tener un escenario en el cual tengamos 10, 15 tablas alimentándose de diferentes archivos. Bien. Entonces, ahora vamos a hacer la unión. En tabla ya vemos que unión está habilitada. ¿Por qué? Porque ya tenemos más de una tabla. Le decimos acá. Y aquí va a depender del requerimiento inicial qué opción usted va a seleccionar. Por ejemplo, si yo voy a seleccionar acá, déjame ver si hay alguien en la sala de espera. Si yo voy a seleccionar acá, por ejemplo, que ambos se vean, por ejemplo, yo debería aquí seleccionar incluir todos los valores de hoja 1, símbolo de peso. Si se fijan aquí, hoja 1, símbolo de peso es esta tabla que tengo acá, en la cual tengo el ID y tengo el nombre del producto. Bien. Y solo los registros en hoja 1, underscore 1, esta que está aquí, donde el ID y el ID coinciden. O sea, él va a venir acá y va a decir, el ID de producto 25061 es igual a 2561 de aquí. Sí. Entonces, agrégame el precio aquí. Bien, de esa forma es que se va a comportar. Entonces, tengo estas tres formas. Yo sé ya que es la tercera la que vamos a utilizar, pero ustedes pueden, dependiendo de la necesidad que tenga, seleccionar una u otra. Le digo agregar, mira aquí donde se me agrega la instrucción para que se dé esa conjunción. Le digo acá cerrar, y ya aquí, miren aquí cómo se muestra la flecha, bien. Ya aquí yo puedo seleccionar ese precio del producto y automáticamente me va a salir aquí con la relación que hemos visto previamente. Bien. Entonces, ya estos datos que tenemos, podemos nosotros enviarlo a Excel, pues ya cumple con el requerimiento inicial, que era básicamente tener un ID de producto, un nombre de producto y un precio de los productos de manera consolidada. ¿Cómo lo hacemos? Archivo, devolver los datos a Excel. Le digo esta opción, me va a preguntar que en qué posición o en qué hoja yo quiero agregarlo. Y entonces cuando presiono aceptar, ya aquí tengo esos datos que fueron devueltos desde la función en una tabla de datos acá. Bien, entonces este es el objetivo en esta segunda actividad, que se puedan consolidar documentos de diferentes libros. Bien, o informaciones de diferentes libros. Este documento lo van a guardar y también lo van a colocar acá en la actividad 2. Por último, y no menos importante, aquí tenemos el tema de la importación del archivo de texto. Un momentito, por favor.
Bien, entonces, básicamente, retomando, este archivo, la idea es ese archivo que nosotros descargamos de datos de ejemplo, nosotros poder importarlo. Para ello, vamos a ir nuevamente desde hoja 2 en las opciones de datos, vamos a hacer la importación, pero en esta ocasión vamos a hacerlo como un archivo de texto o CSV. Ese archivo que nosotros importamos, que guardamos junto en la misma carpeta, es el que vamos a utilizar para traerlo acá y poder ver la información. Vamos a ir a ejemplo de query. Este es el documento. Y se van a notar que el documento, cuando se trata de importar Excel, tiene aquí lo que son los delimitadores. Los delimitadores son estos símbolos de I comercial que tengo acá. La idea es eliminarlos y que cada uno sea una columna separada. Bien, si se fija aquí tenemos una única línea de texto. Si yo abro aquí el documento como en un bloc de notas, mire aquí como el documento es una única línea, bien, de texto. Entonces la idea básicamente es que Excel lo tenga acá separado en columnas y que yo pueda ya utilizar esa data tabulada para algún reporte o realizar algún cálculo y demás. ¿Se entiende? Entonces, aquí tengo la opción de, si yo quiero cargar los datos, puedo aquí cargarlos, él lo trae automáticamente. Si en dado caso yo lo que quisiera es transformarlos, entonces yo puedo venir acá, hacer el mismo proceso. Y en este escenario entonces transformarlos. Aquí transformar los datos. Una vez que yo le doy a transformar, él me va a abrir el Power Query, el editor de Power Query, en el cual yo puedo aquí jugar con la data. Aquí hay diferentes informaciones que yo puedo manejar. Por ejemplo, aquí yo puedo dividir en columnas y puedo indicar si es por un delimitador o por un número de caracteres, por una posición en específico. Todo eso son argumentos o parámetros que yo puedo utilizar para eso. Por ejemplo, por delimitador, él va a hacer un análisis de la data y me va a indicar cuál es el delimitador que él ha identificado. Bien, que en este caso es la I comercial, si se fijan. Aquí yo tengo una I comercial, acá tengo otra y acá tengo otra. En este caso es el identificador que separa una columna de otra. Le digo aquí aceptar y ya aquí yo puedo visualizar cómo la data va a quedar. Bien, bien tabulada, ya en base a esto yo puedo jugar con ella en Excel. Y básicamente eso es parte del proceso que se está esperando. Le digo acá, guardar y cargar, cerrar y cargar, perdón. Y entonces ya él me va a traer en Excel la información con todo tabulado. Yo puedo jugar con esto, hacer cálculos si quiero con esta columna y demás. Si quiero quitar el encabezado que tengo acá de column 1, aquí en el diseño de la tabla puedo quitarlo y ya ahí tengo la tabla con su encabezado que tengo acá arriba. Bien, entonces este resultado es el que ustedes tienen que guardar y lo van a colocar por acá coloque aquí la actividad 3 de 3. Eso es lo que van a hacer en esta en esta tercera unidad en cuanto a lo que es el manejo de datos, consolidación de datos e importación de datos. Hasta el momento, aclaración, duda. Sé que esto tienen que verlo, ¿verdad? Nuevamente, pues incluso también los audiovisuales le van a ayudar mucho, porque quizás es mucha información para poderlo captar todo. Y de hecho, la importancia de grabar nuestro encuentro es vital. Bien, entonces, líderes, miren, en la unidad 4 ya vamos accediendo, esta es nuestra introducción a la parte de macros. Los que estuvieron conmigo en el módulo básico, vimos una pequeña función de lo que es el macro grabado. Los macros no son más que programaciones
que nos permiten a nosotros automatizar tareas de uso frecuente, tareas que usamos de manera frecuente. Si vemos acá arriba, en la guía, tenemos diferentes puntos importantes a tomar en consideración. Y para que tengan una idea, si se fijaran, por ejemplo, la semana pasada estuvimos viendo varias unidades, en la semana pasada, en esta ocasión estamos viendo varias unidades también, pero la unidad 4, como es grabado el macro, no es algo tan complejo. Bien, pero ya, por ejemplo, a partir de la semana próxima, que nos quedan 2 semanas, vamos a estar viendo una unidad por semana, debido a que ya la semana próxima entramos a lo que es los macros programados. Bien, los macros programados, los cuales ya son un poquito más, deben dedicarle un poco más de tiempo para analizarlo y entenderlo. Y el resultado, ni se diga. Pero tampoco se asusten, ¿eh? Tengo una sorpresa ahí muy interesante para que puedan trabajar eso con facilidad en un ambiente totalmente controlado y con el resultado garantizado. Porque la idea con esto es que ustedes puedan tener una buena experiencia de entrada al mundo de los macros y que no sea algo frustrante de inicio y que luego ustedes digan, no, eso es muy difícil. Porque todo el mundo quiere aprender macro, pero a veces la gente dice, no, es que macro es muy difícil. La idea es que usted tenga una primera buena experiencia y ya que usted vea que, wow, sí, mira, me funcionó. Yo puedo hacer un formulario, yo puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Funciona, se puede. Entonces ya usted pueda profundizar. Bien, entonces aquí vamos a ver el concepto de macro, la ficha de programador, la grabadora de macros y la parte de Solve. Teóricamente la vamos a ver, aunque de manera práctica ya no está incluida en el programa y por esa razón no la tenemos aquí disponible, pero está la parte didáctica por acá. Entonces, aquí nos habla sobre el origen de la palabra macro, que se remonta al griego, tal y como lo define Wikipedia, de algo grande, ¿verdad? Las macros en Excel son un conjunto de instrucciones que se ejecutan de manera secuencial por medio de una orden de ejecución. Claro está que una macro puede invocar a otras, logrando de esta forma obtener operaciones cada vez más complejas. O sea que una macro puede con el resultado invocar una u otra macro. Bien, se utiliza Excel frecuentemente. Es posible que en alguna ocasión te hayas encontrado ejecutando una misma serie de acciones una y otra vez. Y me acuerdo aquí estos escenarios en el que, wow, vamos a hacer la nómina de este mes y se van a digitar todos los datos que se digitaron el mes anterior. Entonces, esas son funciones que son muy de uso recurrente, frecuente. Esas acciones que hacen de manera repetidas, que se pueden automatizar con una macro. Las macros se utilizan principalmente para eliminar la necesidad de repetir los pasos de aquellas tareas que realizas una y otra vez. En el ambiente de macros se utiliza un lenguaje de programación, el cual se llama Visual Basic para aplicaciones. Este lenguaje permite acceder a prácticamente todas las funciones de Excel y con ello también poder ampliar las funciones del programa. Bien, entonces aquí les dice que no se preocupe, que si no eres un programador de computadora, Excel provee herramientas especiales para permitirte crear un macro sin necesidad de conocer los detalles del lenguaje de programación. Y básicamente por acá sigue detallando paso a paso cómo ir. Aquí se muestra cómo agregar la barra de la pestaña de desarrollador. Excel, para activar esta función avanzada, deben habilitar esta pestaña, que es la de programador, que no viene habilitada por defecto. Entonces, aquí le muestra los pasos sobre cómo hacerlo. En el menú archivo, se van a opciones y luego en opciones, aquí se van donde dice personalizar cinta de opciones. Aquí entonces bajan un poquito y se van a dar cuenta que la pestaña de desarrollador no está cotejada. Si no está cotejada, no se muestra. Y una vez la cotejan y presionan aceptar, ya se va a mostrar. Miren acá. Aquí dice desarrollador, aquí cambia un poquito por la versión programador, pero es lo mismo. Bien. Entonces, habiendo ya habilitado la pestaña de programador, bien, entonces vamos a ir a hacer la actividad práctica. Ya les dejo el manual por acá para que vayan profundizando, leyendo un poquito.
En cuanto al audiovisual, también se muestra en el audiovisual, señores, paso a paso, cómo habilitar la pestaña, mírenlo acá. Bien, y luego la parte de los macros grabados, que está acá. En estos dos audiovisuales pueden seguir, darle seguimiento a esa parte. En cuanto a la actividad práctica, vamos a abrirla. En esta ocasión, un punto importante a tomar en consideración. Las personas que tienen Windows 10 y Windows 11, cuando descarguen un archivo que vayan a trabajar macros, deben ir al lugar donde se descargó ese archivo y desactivarle lo que es la seguridad del archivo. Bien. Si le doy un clic acá, el archivo se descarga. Vengo por aquí, vamos a desactivar la seguridad al archivo. ¿Cómo se la desactivo? Clic derecho, propiedades, y aquí le digo desbloquear. Si se fijan, cuando yo traté de abrir el archivo, miren cómo aparece una franja roja acá arriba, indicándome que es un riesgo de seguridad porque es un archivo que ya ha sido habilitado para macro. Macro es una programación. Podemos tener una programación buena y una programación maligna también. Entonces, es una opción de seguridad Excel. Entonces, yo lo desbloqueo, clic derecho, propiedades, y aquí le digo desbloquear, aceptar, y cuando vuelvo y abro el archivo, ya debe permitirme yo poder manejar la información. Bueno, entonces, eh, acá, por ejemplo, tengo los diferentes requerimientos. Bien, diferentes requerimientos. Realizar la sumatoria sencilla de 1, 2 y 3 utilizando macro. Realizar la sumatoria total y tareas de exámenes utilizando macro. Y utilizar lo que es colocar los nombres de las damas y los caballeros en azul y realizar una captura de pantalla del código generado y de cómo eliminar un macro. ¿Cuál es la idea aquí? La idea acá es que con la ayuda del macro, en base a este macro grabado que tengo aquí en esta hoja, yo realizar con un botón, presionar un clic en ese botón y que él me realice estos cálculos de manera automática. Todos estos cálculos. Cada uno de esos puntos, eso es lo que va a indicar. Y que adicional a esto, me identifique cuáles son los nombres de caballeros y de damas acá con colores diferentes. Los caballeros identificarlo con color azul y las damas con color rosado. Bien, esa es la idea en este macro. ¿Cómo lo hacemos? Ya hemos habilitado nuestra pestaña programador. Ya aquí tenemos esto colocado. Entonces, vamos primero a la parte de programador. Vamos a utilizar en esta práctica tres opciones. La primera va a ser el grabador de macro. La segunda va a ser la inserción de un botón. Y la tercera va a ser la parte de macros para visualizar el código y colocar aquí en la edición el código que se generó en base a esa grabación. Por ejemplo, yo le voy a decir aquí grabar macro. Él me va a pedir el nombre del macro. Según vayan leyendo la guía, se van a dar cuenta que hay informaciones importantes, por ejemplo, como este. El nombre del macro. Cálculo de calificaciones. El nombre del macro no puede tener espacio. Si le digo aceptar, me va a dar un error con el nombre del macro. Entonces, yo puedo separarlo con un underscore debajo o simplemente no separarlos. Bien, es un punto importante. Luego está la combinación de teclas. Los que ya han visto conmigo el básico y el intermedio, les he conversado en diferentes ocasiones que las combinaciones de teclas es una de las formas más rápidas de trabajar en Excel, utilizando el teclado. Bien, entonces en este escenario es la forma básica para ejecutar un macro si no pretende utilizar un botón. Entonces aquí yo puedo decirle, por ejemplo, control E y él me va a indicar aquí si necesito una tecla más, una O. Por ejemplo, si yo coloco E mayúscula, ya él la tiene destinada para otra función. Entonces aquí me dice, bueno, la puedo utilizar con control, shift y E mayúscula. Pero yo no quiero algo tan largo y entonces solamente pongo la minúscula. Luego tenemos aquí los tres lugares en donde yo puedo almacenar el macro.
El macro se puede almacenar en este libro, cuestión de que si yo lo elimino, el macro se eliminó. En un libro nuevo va a estar disponible cada vez que yo abro un libro nuevo. O en mi libro de macro personal, que viene siendo como mi archivo, ¿verdad? Mis documentos de macro, el cual va a estar disponible en todos los archivos que yo abra, ya sea enviado, nuevo o existente. En mi caso utilizo este libro porque como todo el tiempo vamos haciendo prácticas y eso, con este mismo archivo, entonces para que no se me repitan mucho los errores. La descripción no es mucho menos importante. La descripción es muy importante, pues si mañana yo, que soy el que estoy creando este macro, no estoy disponible, la persona que lo vaya a ejecutar puede ver la función que hace el macro, ¿verdad? Bien, entonces ya estamos listos. Miren, si yo inmediatamente yo hago clic aquí en aceptar, esta opción aquí que dice grabar macro, ya va a cambiar y va a decir detener macro. Miren, miren cómo dice ahora detener macro. A partir de este momento, cualquier clic, cualquier cálculo que yo haga en estas celdas va a ser guardada como parte del macro que estamos grabando, perdón. Entonces, por eso es la importancia de que los macros, cuando son grabados, no sean muy extensos en su primera grabación. Porque si cometes un error en la grabación, ese error también se va a replicar cuando le ejecutes el macro. Entonces, es importante tomar eso en consideración. Entonces, aquí yo voy a hacer una sumatoria, selecciono esta celda y le voy a decir que me la sume. Esto la voy a arrastrar hasta acá abajo. Y todo esto, el macro lo va grabando. Bien. Él va tomando las celdas que se van seleccionando, va tomando todos estos datos y todo lo que se está ejecutando y en base a eso, él hace el cambio. Bien, ahí está. Y ya aquí nosotros guardamos nuestro macro. Vamos a detener la grabación. Y ya si vamos aquí a macro, podemos ver aquí el cálculo de calificaciones donde se ha creado. Si le digo modificar, voy a poder ver el código que se creó. Mírenlo aquí abajo. Microsoft Visual Basic para aplicaciones. Este es el código. Miren aquí el nombre del macro. El resumen aquí, la descripción de lo que hace. La tecla con la cual, la combinación de tecla con la cual se ejecuta. Y todo esto se generó, este código está acá. Se selecciona un rango de celdas, se activó una celda en específico, se hizo un cálculo de suma y así sucesivamente. Todo esto fue lo que se generó a nivel de código. Bien, de programación. Pero fue bien fácil para nosotros hacerlo acá. Entonces, ya en base a los nombres, vamos a hacerlo aquí con lo que es el formato condicional. Bien, en este escenario yo voy a seleccionar acá, por ejemplo, yo creo que cometí un error aquí, pues yo debí grabar esta parte del, del formato condicional dentro del macro. Vamos a crear otro macro previamente. Vamos a hacerlo brevemente. Entonces vamos a colocarle aquí perfecto. Dice que ya hay una tecla, una letra asignada para esto. La P yo sé que existe. Vamos a ponerle aquí la N, a ver si existe. Perfecto.
Y está grabando. Vamos a hacer ahora el mismo ejercicio de ahorita. Ahí está. Y acá vamos a hacer el mismo ejercicio de ahorita. Ahí está. Entonces, ahora vamos a hacer aquí la parte de los nombres. Seleccionamos nuestras celdas y debemos identificar acá cuál es el factor común entre los nombres de fémina y de masculino. ¿Bien? Si se fijan aquí, el factor común que yo puedo identificar entre las damas es que terminan con A. María, Hilda, Aida, Cristina, Telma, Elsa. Entonces, ya con esto yo puedo decirle aquí en el formato condicional, crear una regla en el cual aplique el formato únicamente a la celda que contenga un texto específico que termine por la letra A. Cuando se dé ese escenario, entonces tú vas a seleccionar aquí que sea el fondo, el relleno de color rosa. Bien, ya mírenlo aquí como él automáticamente lo colocó. En este caso, no todos están con un factor, con un valor común en, en lo que es algo que termine. Por ejemplo, en el nombre de los caballeros, veo que muchos terminan con la letra O y hay algunos que la contienen, como Víctor, pero José no tiene letra O, pero vamos a trabajar, ni Juan tampoco. Pero vamos a trabajar con una aquí que contenga la letra O para así ver la mayor cantidad de registros. Texto que contiene la letra O. Clico aquí en fase de azul y ya vemos aquí que lo aplico a esto que está acá, exceptando a uno. Bien, ya eso se ha quedado grabado en nuestro macro. Yo voy acá a detener la grabación y vamos a borrar la información, porque ese primer cálculo que nosotros hicimos fue para enseñarle al macro que aquí selecciono esto y yo le elimino aquí el relleno por acá, en formato condicional, borrar las reglas, borrar las reglas de toda la hoja. Aquí él quita esa función, ¿ven? Entonces, vamos a agregar el botón aquí en el programador, vamos a insertar un botón. Si se fijan aquí en el menú de inserción de controles, aquí puede insertar diferentes botones. Vamos a utilizar un controlador de formulario, el cual nos permite utilizar un macro que ya hayamos grabado previamente. Y aquí podemos seleccionar cuáles de esos macros que ya yo tengo grabado quiero que se ejecuten cuando yo presione ese botón. Que sería en este caso el número 2, pues el número 1 no nos quedó bien. Y aquí vamos a cambiarle el nombre, vamos a decirle que dice cálculo de calificaciones. Bien, aquí está. Entonces, miren, podemos hacer cambios acá y esa es la idea. Bien, si mañana ese participante en vez de 20 tiene 15, miren, acá también tiene 15, aquí también tiene 15, son 45 y acá tiene 15, son 60. Entonces la idea es que aquí me diga 45 más 15 y luego aquí me aparezca un 60 porque yo hice cambio en el documento. Y la idea del macro es precisamente esa, no que yo esté cambiando el macro cada vez que voy a hacer una actividad diferente. Siempre y cuando los datos de origen sean los mismos y las celdas y esos escenarios se den, él va a hacer el cálculo correcto, aunque los datos sean diferentes. Bien. Por ejemplo, en este escenario, Juan no estaba de ningún color. Bien. Como ya sabemos que los nombres de dama finalizan con A para que se colocan en rosa, yo le voy a poner aquí una A al final para que se llame Juan. La idea es que cuando yo ejecute el macro, como este se quedó en blanco y ahora dice Juana que termina en la A, debe estar este de color rosa. E igual, por ejemplo, Antonio, que se puso azul porque terminaba con o que contenía O. En este escenario, si yo le pongo aquí la A, diría Antonio, entonces este también debería estar en rosa. Bien.
Entonces, ¿cómo lo probamos? Nos posicionamos acá, presionamos nuestro botón, él va a hacer el cálculo, miren qué rápido lo hizo. Aquí miren cómo él automáticamente hizo el cálculo en base a lo que nosotros previmos, ¿verdad? 15, 15, 15, 45 más 15, 60. Miren aquí como Juana ya se rellenó, en este caso de color rosa. Y Antonia no se rellenó de color rosa. ¿Quién me dice por qué? Vamos a ver. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Vamos a ver. Yo, profesor, Adelante. Vamos a porque ver. contiene una O. Contiene una O. Entonces, muy importante. Muchas gracias, Jacqueline. Si se fijan, acá usted dirá, bueno, pero contiene una A al inicio. Sí, pero la función que creamos en el formato condicional, acá, vamos aquí a administrar en las reglas para que ustedes puedan visualizarla. Por ejemplo, en el valor de las damas, lo que estamos contemplando es que termine con la letra A. O sea que aunque la A esté al inicio, él no toma en cuenta esa A. Y como él viene de izquierda a derecha, analizando las letras, cuando él encuentra la O, que es la primera que encuentra en este valor de que contiene la O, no nos dice la posición en el caso de los masculinos, entonces ya él automáticamente se detiene acá y aplica ese formato. Bien, entonces no le da tiempo a llegar aquí a la A de acá. Mientras que, por ejemplo, si yo lo altero, por ejemplo, aquí si yo digo por ejemplo, Antenia, por ejemplo, ese es un nombre extraño, ¿verdad? Miren aquí cómo automáticamente cambia, porque él automáticamente llegó al final acá y no encontró nada. Bien, entonces esa es la forma en la cual podemos nosotros combinar el formato condicional con un macro grabado. Y básicamente la idea es ya con los demás que tenemos acá es que ustedes vayan agregando aquí las capturas. Por ejemplo, la captura de este macro, van a programador, van a macros, en macros 2 aquí, que fue el que nosotros hicimos, vamos a modificar y de esta información vamos a generar una captura. Bien, entonces aquí hay una captura. Esta captura yo la voy a colocar como una imagen en esa como una evidencia de que yo visualicé ese código que generó mi macro. Por acá. Y en eliminar macros, si yo quisiera eliminar un macro que ya yo he realizado anteriormente, puedo venir aquí en programador, macros, y por ejemplo, este que está acá, que sabemos que no nos funcionó, le digo aquí eliminar, y ya aquí me va a aparecer la pestaña de que si yo quiero eliminar el macro, aquí yo puedo seleccionar esta pestañita, hacer mi captura, y esto yo me lo llevo y lo coloco aquí en eliminar macro. Voy a decirle que sí. Ya ahí se eliminó ese macro. Si vuelvo nuevamente a macro, ya vemos que aquí no está el primer cálculo de calificaciones. Algo que es lo último, bien, pero no menos importante, y que vamos a ver ahora, señores, cuando nosotros terminamos nuestro macro, hay un formato específico para macros. Bien, si usted no guarda el macro en ese formato específico para macros, cuando usted cargue el macro en la plataforma, el macro no va a estar, yo no voy a poder ejecutar ese macro, porque usted no lo grabó en el formato para que la programación viajara con el archivo. Bien, entonces muy importante esa parte. En archivo, guardar como. Debajo del nombre, aquí debajo, usted tiene el tipo de archivo. Aquí usted debe seleccionar la opción libro de Excel habilitado para macros. Bien, si no selecciona esa opción, la práctica no me va a funcionar cuando usted la cargue y al no funcionarme, entonces no voy a poder ponerle la puntuación completa. Entonces, muy importante que a partir de esta unidad ya empecemos a trabajar con este tipo de archivos. Si yo la presiono aquí guardar, ya vemos aquí arriba que me dice XLSN, archivo de Excel habilitado para macros. Y si voy a descargas, que fue donde lo hice, voy a darme cuenta que el archivo de Excel es diferente. Miren el icono. Este es el archivo tradicional, este es el más actual y este es el de macro. Tiene aquí ya otras
otros logos o imágenes. Bien. Entonces, esto es lo que deben hacer. El archivo a cargar debe ser un XLSM y debe contener tanto la captura de eliminar del macro, del código y esta parte funcional que yo la pueda ejecutar y que dé el resultado correcto. Bien. Entonces, en base a esto, van a hacer su entrega aquí en la actividad de la unidad 4 y ya entonces va a estar completo para entonces nosotros trabajar y yo evaluar esas entregas. Tienen disponibles para trabajar hasta el miércoles 5 de julio estas dos actividades. No sé si tienen alguna duda o aclaración que quieran visualizar. Todo bien. Bueno, si surge alguna en el camino, estamos por acá para apoyarles. Espero que tengan buenas tardes. Hasta el próximo martes. Bye bye.